Buenas noches, mi nombre es Leonel Molina, soy estudiante de la carrera Ciencia de Datos y a continuación se realiza esta presentación en respuesta a la actividad número 2 de la asignatura de probabilidad. Se abordarán elementos de la probabilidad en tres casos particulares o específicos que son perfectamente aplicables a la carrera. El caso número uno tiene que ver con un campeonato de fútbol de la Liga Colombiana, específicamente hablando del equipo Atlético Nacional y las veces que este ha salido campeón desde el periodo 2005 hasta el año 2024, que es el periodo en el cual la Liga Colombiana de Fútbol ha dividido este torneo en dos torneos por año. Así que se tiene allí esta tabla de los eventos en los que Nacional ha salido campeón en la apertura, o sea, en el primer periodo del año, en la finalización y de la misma manera en que ha salido campeón en los dos periodos durante el mismo año. Para un total de un campo muestral, una muestra total de 40 torneos desde el 2005 hasta el 2024. De igual manera presentamos la tabla de contingencia en la cual se relacionan los datos tanto de apertura y de cierre del periodo como las veces que ha sido o no ha sido campeón. Nuevamente para un total de eventos de 40. Dentro de la probabilidad simple queremos presentar la siguiente pregunta y es ¿cuál es la probabilidad de que el equipo sea campeón de la apertura? Allí se aplican los casos posibles sobre los casos totales arrojando que tiene una probabilidad del 17.5% de que sea campeón en la apertura. Esto está haciendo referencia a la probabilidad frecuentista, que en casos similares donde se repetirán los mismos eventos, dado la información o la historia que se tiene de los datos, pues podría acercarse o darse esa probabilidad. También tenemos la intersección que nos habla de la probabilidad de que ganen la apertura en la finalización y dado como lo presenta la tabla, pues tenemos dos eventos sobre 40, lo que equivale a un 5%. Y referente a la unión, ¿cuál es la probabilidad de que gane en al menos uno de los dos torneos que se presenta del año? Pues de acuerdo a lo que nos presenta la fórmula, se suma la probabilidad de que se abra en la apertura con la probabilidad de que gane en la finalización y se excluye o se resta la intersección de los dos para un total de 9 eventos sobre 40, lo que equivale a que la probabilidad de que gane al menos uno de los dos es del 22%, un poquito más. Y en el teorema de Bayes tenemos que, dado lo que el teorema propone o demanda, que teniendo unos datos que arrojan ya la estadística, pues se realice un nuevo cálculo sobre el tema. Así que si se sabe en este caso que el equipo ganó la finalización o ganó el segundo torneo del año, ¿cuál es la probabilidad de que también gane la apertura en un evento o en un conjunto de eventos similares? Y arroja que para finalizar tiene un 50% de probabilidad de que gane o que haya ganado eh, la apertura sí ganó la finalización. En el caso número 2 tenemos un caso aplicado al contexto del trading que habla sobre la compra y la venta de activos en las bolsas de valores, y es que hay una regla en este contexto que nos habla que las personas o el 90% de las personas que ingresan pierden su capital o el 90% de su capital en los primeros 90 días. A la par de esto hay otro concepto importante que se va a analizar, que es el overtrading, que hace referencia a la compra excesiva de acciones relacionada a una pérdida de dinero o en la práctica en general la compra de activos o a un exceso de inversión en este contexto. Y allí está la tabla que nos presenta la relación de los datos y ha incluido un valor para hacer como una relación justa de los que pierden, no pierden dinero y los que practican no overtrading, que tiene que ver con el 50% de la población. Y de allí pues se relacionan los otros datos para una población muestral de 100. Como probabilidad simple para estos dos eventos encontramos, como nos arroja la tabla y la información de las fuentes que se consultaron, es que el 90% de las personas que ingresan pierden su dinero en los primeros 90 días, pero también que el 55% de los traders practican el overtrading.
La intersección nos arroja que el 50% de los traders pierden dinero y practican el overtrading. No necesariamente todos los que practican el overtrading pierden dinero, pero en esta intersección sí es el caso. Y como unión tenemos que el 95% de los traders o pierden dinero o practican el overtrading. Como probabilidad total tenemos que sea que las personas practiquen o no practiquen el overtrading, igual tienen el 90% de probabilidad de perder su dinero. Y el teorema de Bayes lo abordamos con esta pregunta o con este planteamiento, y es cuál es la probabilidad de que un trader haga overtrading dado que perdió dinero. Nos arroja que es de aproximadamente el 0.56%, relacionado con un número cercano al que veíamos arriba del 55%, aproximadamente 56%. En el caso número 3 tenemos la relación entre el no pago de crédito y el crédito de consumo en Colombia durante el año 2022, y definimos los eventos como el préstamo que no se paga y como o deuda, y el préstamo que es de consumo como el evento C. Tenemos algunos datos allí aproximados sobre el total de préstamos para este año de 30 millones, créditos de consumo son de 17 millones 400.000 y préstamos no pagados que es alrededor de 4.6, que equivale a la cifra que se encuentra allí, y mora en consumo que pues hace referentes a esa cifra específica de créditos para consumo que fueron no pagados. Aunque dice la fuente que es mora, pues algunas entidades lo sumen como un default, que son los créditos que probablemente no se van a pagar. Aquí está la tabla de contingencia que nos relaciona la información de consumo o no consumo y de deuda o no deuda. Tenemos dentro de la probabilidad simple, y es que la probabilidad de deuda es de alrededor del 4%, eso indica que el 4% de los préstamos, el 4.6% de los préstamos no se van a pagar, independientemente de si son de consumo o no, y la probabilidad de que sea esos préstamos un crédito de consumo es del 58%. La intersección nos arroja un 4.2% o 4.29%, que los créditos que son de consumo no se pagarán. Y la unión nos dice que el 58.3% son créditos de consumo o no se pagan. Y el teorema de Bayes, como último planteamiento, nos permite abordar un dato extra, y es que si un préstamo no se pagó, ¿cuál es la probabilidad de que sea de consumo? Y eso nos indica que la probabilidad de que ese crédito no pagado sea de consumo es del 93%. De esta manera abordamos el ejercicio con elementos o aspectos de la probabilidad aplicado a casos reales para la carrera de ciencia de datos. Muchas gracias. Feliz tarde.